Conozco a David cuando yo todavía vivía en Cogialoca, que me mudé en las montañas con el 2017 y él vino a un retiro de ir a refugio. Y cuando yo pienso David, lo primero que me viene a la mente es emoción positiva. Y recuerden que emoción positiva es uno de los estados dentro del sistema de práctica, uno de los aspectos como más importantes. Pero hay algo que para mí representa muy claramente, David, que tiene mucha emoción positiva, ¿no? Y no quiere decir que no experimente a veces tristeza o melancolía, pero hay una forma de optimismo muy sano y de mucha calidez. Eso es uno. Lo otro, algo que me impresionó, es que es un guitarrista súper talentoso. Es muy talentoso, además de que maneja varios idiomas, es muy fluido en el inglés y ha viajado bastante, ha estudiado bastante, entonces es un verdadero virtuoso con la guitarra. Y es súper sencillo, eso no lo hace nada arrogante. Y además yo he hablado con él hizo el curso de entrenamiento del curso de Dharma en Adhisthana hace que un par de años, David. Está silenciada hace como un par de años, ¿no? Creo que por 4 meses o cerca de 6. Voy a dejar entrar a María Palazzo. Y he hablado con él y es un hombre muy inteligente. Entonces, tiene muchas cualidades, ¿no? Es un gran virtuoso de la música, un amante de las artes, tiene una facilidad para hacer amistades, es muy cálido, muy generoso, tiene buen sentido del humor y además es muy sencilla, ¿no? Es algo que me gusta mucho, entonces lo considero un buen amigo y está muy comprometido con el Dharma. Y sin más que decir, pues te doy la palabra, querido David. Él va a hablar hoy sobre ecodharma, ecología, budismo, bueno, el amor y sentido de responsabilidad por la naturaleza. Gracias, David. Muchas gracias, Maitri Gosha, y a Carlos por la meditación. Saludos a todos y todas. Espero que estén bien. Sí, primero que nada quería agradecer a Maitri Gosha por esta iniciativa de un llamamiento un poco a los mitras a participar y estar un poquito más activos y como no, yo encantado de compartir lo que pueda de mi experiencia y lo que he estudiado hoy. Y también a todo el equipo de Triratna Valencia, porque sé que están haciendo un esfuerzo muy grande para abrir el nuevo local y me hace mucha ilusión, la verdad, poder ver ese proceso relucir. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar cerrando los ojos para estar más cerca de ti y conectar otra vez con la respiración. Así como la abeja liba en la flor sin dañar su color y esencia, y luego se aleja, llevándose únicamente la miel, así el sabio pasa por esta existencia. Imagina ahora la flor o el animal más bello que nunca hayas visto. Siente el efecto que tiene en el cuerpo contemplarlo. Imagina ahora que ese animal o planta ya no existe, se ha extinguido. ¿Qué sientes ahora en tu corazón? Ya pueden ir abriendo los ojos. Bueno, estoy aquí para hablar de la cooperación entre la ecología y el budismo. Pero antes de entrar en la definición, voy a contarles una pequeña historia. Como muchos de ustedes saben, yo nací en una isla en medio del Atlántico, en Tenerife, y de pequeño una de las cosas que más me gustaba hacer era ir con mi abuelo
al muelle cerca de casa y ponerme las gafas de bucear y sumergirme y ver todo ese universo de misterio, de colores, de formas, de sonidos. Y vi- veía, vigilaba, contemplaba los peces, cómo se comportaban, qué colores tenían, qué formas, rayas, colores. Y cuando salía le preguntaba a mi abuelo, ¿cómo se llama este que tiene rayas negras y blancas? ¿Cómo se llama este que es verde y está cerca de las paredes y del suelo? Y me decía los nombres, ¿no? Sargo, comunero, peje verde, no sé cuál. Otra de las cosas, pues cerca de ese muelle había como un mundo de charcos y con muchas conchas, moluscos, algas, y también era como, ahora paso ya es muy pequeño, pero era un universo gigante y me pasaba el rato saltando de un sitio al otro y contemplando los cangrejos, los moluscos, todas las lapas y burgados que se llaman aquí. Esto hace ya unos 25, 30 años de esto, y ahora cuando paso por esa zona ya no quedan restos de vida, no hay nada de vida y la mitad de los peces han muerto. Entonces, Ecodharma, les voy a compartir un pequeño esquema para que podamos seguir juntos la charla. Y me dicen si lo ven correctamente, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a la definición de la palabra Ecodharma, que está formada por dos palabras, ¿vale? Ecología y Dharma. Ecología viene del griego eco, que significa casa o hábitat, y fue definida por el darwinista alemán Ernst Haeckel a principios del siglo XIX, para definir la relación entre los organismos y el medio, y un poco después también la relación entre organismos. Bastante más reciente salió el término de ecología profunda o deep ecology, que nació con Joanna Macy. Y este término abarca toda la serie de prácticas, arte, teatro, música, poesía, todas las actividades que nos ayuden a conectar con la naturaleza, ¿vale? Joanna Macy, uno de sus primeros libros se llama Silent Spring y fue una de las primeras que denunció el uso de pesticidas porque empezó a encontrarse a muchas aves en su barrio muertas. Un libro muy, muy interesante. Por otra parte tenemos la palabra Dharma, que estaremos ya más familiarizados con ella y la podemos ver como el conjunto de enseñanzas del Buda y sus discípulos, pero también como todas las prácticas que nos ayuden a liberarnos de los tres venenos, ¿vale? De avidez, odio e ignorancia. Entonces, Ecodharma viene a ser la fusión entre las enseñanzas del budismo y las preocupaciones de la ecología y está desarrollado en un budismo contemporáneo, moderno, como respuesta a nuestra crisis ecológica. Tenemos tres aspectos dentro de Ecodharma. Esto está definido por David Lloyd, que también tiene un libro con este mismo nombre, Ecodharma, muy interesante. Entonces vamos a explorar primero la primera práctica, que es el primer aspecto, que es la práctica en la naturaleza. Voy a leerles primero que nada un poema de un monje budista tailandés, Ajahn Chah, que de la tradición Thai Forest Tradition. Fue maestro de Jack Kornfield, entre otros. Conocerán La sabiduría del corazón, por ejemplo. Entonces vamos a este poema de Ajahn Chah. Como un Buda, nosotros también debemos mirar a nuestro alrededor y ser observadores, porque todo en el mundo está listo para enseñarnos. Incluso con un poco de sabiduría intuitiva,
podríamos ver claramente a través del camino del mundo. Llegaremos a comprender que todo en el mundo es un maestro. Los árboles y las enredaderas, por ejemplo, pueden revelar la verdadera naturaleza de la realidad. Con sabiduría ya no hay necesidad de cuestionar, no hay necesidad de estudiar. Podemos aprender de la naturaleza lo suficiente para ser iluminados, porque todo sigue el camino de la verdad, no se aparta de la verdad. Como vemos, este poema nos está dirigiendo a la sabiduría que hay en la naturaleza, Pratitya Samuppada, la ley de la condicionalidad, la interconexión inevitable que existe entre todos los seres. Voy a citar dos pequeños ejemplos de interconexión sobre cómo una pequeña acción en una parte del mundo tiene un impacto en la otra parte del planeta. Todos conocerán o habrán oído hablar de las tormentas de arena en el desierto del Sáhara. Pues bien, hoy sabemos que esta tormenta, esta arena viaja desde el Sáhara, todo el océano Atlántico hasta llegar al Amazonas, y que la selva necesita de estos nutrientes que hay en la arena para coexistir, ¿vale? Esta arena aporta a la tierra los nutrientes que los árboles necesitan. Otro ejemplo es uno que sucede en la selva mismo, en el bosque, que es, por ejemplo, los árboles más viejos, más antiguos, que son los más altos, son los primeros que llegan a la luz del sol, a los rayos del sol, y hay otros más pequeños que están en la sombra, ¿vale? Entonces hoy sabemos también que estos árboles más grandes transfieren todos los nutrientes recogidos por el sol, convertidos en azúcar básicamente, por medio de las raíces a los árboles más pequeños que no consiguen llegar al sol. En definitiva, practicar en la naturaleza consiste en cómo el contacto con nuestro entorno nos ayuda a sanar la alineación o separación que sentimos entre nosotros y los demás, entre nosotros y la naturaleza, y también entre nuestra mente y nuestro cuerpo, mente-corazón. Hay una entrevista también muy bonita en YouTube que le preguntan al psicólogo James Hillman. Dice, ¿cómo haces para que tus clientes salven el planeta? ¿Cómo haces para que incentivar a tus clientes a salvar el planeta? Y él dice, yo no estoy aquí para salvar el planeta ni para decirle a nadie que salve nada. Tengo mucho cuidado de usar ese término en terapia, salvar. Y él dice, mi trabajo es hacer entender a la gente que la comida crece en los árboles, que el agua corre libre y limpia por los ríos y que los excrementos traen de vuelta la vida a la tierra. También Hillman cuenta uno de los factores, el por qué nos sentimos tan separados o superiores a los animales y a la naturaleza. Y él dice algo así como que nuestra psique viene de la mitología griega. Y en la antigua Grecia, en la mitología, en los mitos, Hércules y Moses luchaban con criaturas y animales feroces para tomar el poder, ¿vale? Como seres superiores. Entonces ahí empezamos a separarnos del mundo animal. En otras culturas, por ejemplo, como Egipto, los animales y los dioses son la misma cosa. Antes de pasar al segundo aspecto de Ekodharma, implicaciones ecológicas del budismo, me gustaría hablar un poquito de la crisis medioambiental. Lo primero que tenemos que reconocer es que estamos en un momento de crisis medioambiental, y es que es probablemente la peor crisis que la humanidad se ha enfrentado.
Y a veces me pregunto, por qué no las sentimos de cerca? ¿Por qué no hacemos nada? Sí, ¿por qué no hacemos nada más al respecto? Y, y hay algo que puede tener que ver, y es que los países más ricos, los países que están industrialmente más desarrollados, son los países que mayor impacto negativo tienen en el entorno, en el medio ambiente, en el cambio climático. Y son esas personas, podríamos decir nosotros también como media clase, los que menos sentimos las consecuencias del cambio climático. Y sin embargo, los países más pobres, las personas con menos recursos, son normalmente personas que tienen un tipo de vida más sostenible, más en armonía con el medio ambiente. Y por desgracia, son los que más están sufriendo las consecuencias, con todas las migraciones que están habiendo por el cambio climático, por todos los desastres naturales que se han multiplicado como unas 4 veces en los últimos 50 años. Ahora estamos yendo un poquito hacia el budismo y antes de hacer la intersección, me gustaría recitar un poema de Sangharakshita, de nuestro maestro. Es uno de los poemas tempranos y que habla de la lluvia, rain se llama. Pero sin antes contarles otra pequeña historia. En 2013, cuando tenía más o menos 27, 28 años, terminé mi carrera de guitarra, me mudé a Granada un año y después me fui a Holanda. Si comparamos Tenerife y el clima con Holanda, pues Tenerife puede ser en invierno unos 15, 20, 25 grados. Holanda puede llegar a menos 20. Recuerdo, y llueve mucho, de hecho. Recuerdo mi primera clase de guitarra que tenía que ir media hora en bici y estaba lloviendo a cántaros. Entonces llamo a mi profe y le digo, oye, que está lloviendo, que no voy a poder ir a clase. Y se empieza a reír y me dice, ponle una bolsa de basura al estuche de la guitarra y vente a clase ya, ¿no? Y después con el tiempo, una de las cosas que más he disfrutado, por ejemplo, estando en Adistana, era salir a correr bajo la lluvia, saltar en los charcos, en el fango, ensuciarme y todo. Celebrar la vida, el agua, ¿no? Y simplemente hago este matiz porque somos capaces de transformarnos, somos capaces de crecer, de aprender y de mejorar como personas, estar cada vez más cerca de nosotros mismos y de nuestro entorno. El poema que voy a leer, como ya dije, se llama Rain. Puedes cerrar los ojos si lo deseas. Qué dulce es, qué furor de nuevo, oír, ver y oler la lluvia. Los pájaros se refugian en los árboles, se mecen con las ramas y se mueven con la brisa. Mientras la gran gota de agua cae del cielo plateado en los campos de arroz que yacen marchitos. Se refugian los campesinos, sonrientes de alivio, debajo de la ancha hoja de plátano verde. Como un dulce hijo de la fatiga para ver la hermosa lluvia cayendo fresca y libre. Mientras que en su cuerpo, brillante de sudor, la brisa suave y fresca sopla aún más dulce. Los ríos se llenan, luego se desbordan, como la amable lluvia se inclina sobre la tierra. Cada brizna de hierba reluce como gemas, cada arboleda de palmeras lleva diademas. Las curvas carmesí del cielo occidental en los campos cristalinos yacen reflejadas. Me regocijo en la lluvia que cae bien, en el campo y el árbol, en la flor y la vid. Me regocijo en los campesinos que andan al sol, que no descansan hasta que termine el día.
Me regocijo en nuestra paciente Madre Tierra que nos dio nuestro nacimiento común. Es muy bonito, la verdad, muy emocionante como ver nuestro maestro estando en la India en sus inicios, pues también haciendo honor, ¿no?, a Madre Tierra. Vamos ahora a explorar el segundo aspecto de Ecodarma, que son las implicaciones ecológicas del budismo. Lo primero que me viene a la mente es que el Buda fue alguien que abandonó la comodidad del palacio para adentrarse en la oscuridad, en lo misterioso, en la incomodidad de la jungla, de la selva, con el afán de descubrir el funcionamiento de nuestra mente y cómo librarnos del sufrimiento. Meditó bajo un árbol hasta que vio las cosas tal y como son, y la tierra fue su testigo. Después de ahí han salido muchas escuelas budistas que enfatizan la práctica en la naturaleza. Están los renunciantes, los de la tradición Thai, como Ajahn Chah, que nombré antes, Ajahn Chah, los yogis, el tantra, los poetas zen. Luego tenemos todas las prácticas que nos ayuden a traer atención plena a nuestro medio ambiente. Me viene a la mente la meditación andando, como dice Thich Nhat Hanh, besando con los pies la tierra a cada paso. Luego tenemos meditaciones que también pueden ayudarnos a estar más integrados, Anapanasati y también Metavāvana, para desear emociones positivas, cultivarlas para todos los seres. Otra práctica que tenemos en Triratna es la meditación de los 6 elementos, que nos ayuda a entender que no hay un yo fijo, que todos estamos compuestos de la misma materia, que el agua que hay dentro, en las venas, corriendo, en la sangre, no es diferente que el agua que cae del cielo, que el agua que está en los ríos. El fuego que viene del sol, el calor, no es diferente de la temperatura que tenemos en el corazón. Entonces voy a leer ahora un sutra, un trocito de un sutra sobre esta práctica, los 6 elementos, donde el Buda le habla a su supuesto hijo Rahula. Rahula, debes aprender de la tierra, donde la gente esparce flores puras y fragantes, agua fresca y leche dulce, o desecha en ella cosas del campo y hedor, como sangre, pus, orina y basura. La tierra recibe tranquilamente todo sin sentimientos de orgullo, apego, dolor o sentimiento de humillación. ¿Por qué? Porque la tierra tiene una inmensa capacidad de abrazar y tiene la capacidad de recibir y transformar lo que sea necesario. Si tu corazón mente, querido discípulo, es infinitamente inmenso como la tierra, entonces tú también tendrás la capacidad de recibir y transformar todas las injusticias y rencores, y ya no te sentirás humillado ni sufrirás por eso. Luego en el sutra sigue nombrando pues los diferentes elementos, el agua, el fuego, el aire. Pasemos pues a la ética y en concreto al primer precepto que tomamos como mitra y una vez que nos ordenamos. El primer precepto habla sobre no matar en su integridad, pero también en no hacer daño a los demás seres. Entonces, podemos preguntarnos, podemos reflexionar qué significa este precepto para nosotros. ¿Cómo puedo rendirle honor de una manera mejor? ¿Qué significa para mí cuando digo por el beneficio de todos los seres?
que todos los seres sean felices. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el tercer aspecto, que es de cómo usamos este entendimiento, cómo usamos nuestra comprensión para comprometernos con la acción que la situación global requiere. Entonces se me ocurrió simplemente hablar de 3 aspectos que están muy presentes en nuestro día a día y de cómo podemos relacionarnos con ellos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la comida. Todos los días nos levantamos, comemos, o primero meditamos, hacemos algo de ejercicio, comemos, después vamos a trabajar, comemos. Entonces todos los días comemos. Con suerte, los que tenemos ese privilegio, ¿no? Entonces, hay algo aquí para reflexionar. ¿Cómo es nuestra relación con la comida? Pienso de dónde vienen los alimentos que compro. Hay un largo viaje que tienen que hacer y por lo tanto una contaminación involucrada. Por ejemplo, pienso en todas las personas que están involucradas hasta que ese alimento llegue a mi mesa. Las personas que han plantado esas semillas, las que han recolectado, las que las han llevado a la tienda, el que ha cocinado, todo esto, ¿no? Entonces, un poco para cultivar un sentimiento, una emoción de agradecimiento por todas esas personas y seres, ¿no? Podemos llegar incluso a todas las abejas que hacen posible que las flores den un fruto, ¿no? Podemos llegar tan lejos como queramos. Después, ¿qué tipo de alimentación tengo, no? Vegetariana, vegana. Podemos tener como el ideal, ¿no? Del veganismo como una meta de tener el menos impacto o crear el menos sufrimiento posible a la vida animal. Una práctica que podemos hacer, pues mirar el plato de comida antes de empezar a comer y incluso ver en cada verdura el sol, el agua, todos los elementos y los colores, las formas, ¿vale? Otra de las cosas que es bastante grande en el día de hoy y que también tiene bastante que ver con nuestro proceso degenerativo quizás como especie y de que todo lo queremos rápido y comprar y gastar y consumir y bueno, es un poco parte del capitalismo en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, es dando por hecho que estamos dentro de esa sociedad, podemos pensar qué poder tengo de decisión, dado que lo que compramos es ahí donde compramos, estamos votando, estamos aceptando que eso siga pasando, ¿verdad? Entonces, antes de comprar algo, por ejemplo, me puedo preguntar, ¿necesito esto que voy a comprar? ¿De dónde viene? ¿Qué personas pueden haber estado involucradas? ¿Hay una explotación? Eh, ¿Hay materiales que después van a contaminar? ¿Es plástico? ¿Es biodegradable? Todo esto lo podemos reflexionar, ¿no? Antes, y podemos tomar pues pequeños votos, ¿no? Me acuerdo para mí, por ejemplo, decía, este año no voy a comprar ropa, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Entonces, podemos tomar eso como un ejemplo. Digo, pues la ropa que tengo me sirve para X tiempo hasta que no se me estropeen los tenis. Las zapatillas de correr no me compro otras. Cosas así, ¿no? Muy sencillas. Eso también es activismo. Y por último voy a hablar un poquito del transporte, que en un mundo globalizado pues se ha disparado de una manera, por un lado,
puede ser positiva en algunas maneras de ver, estar en contacto con más gente, con nuestros familiares, con conocer el mundo, viajar, enriquecernos, todo esto. Pero por otro, el que queramos todo tan rápido, pues el avión, como ya sabemos, es uno de los medios de transporte que más contaminan, ¿no? Entonces, lo mismo, antes de coger un avión, pensar, necesito coger este avión, puedo hacerlo de otra manera, puedo reducir el número de vuelos que cojo. Yo como artista, por ejemplo, he tenido muchas dificultades con esto porque para poder tocar, viajar, hacer giras, pues muchos viajes han sido por avión y he viajado mucho. Y lo que he intentado a lo largo del tiempo ha sido pues reducir y reduciendo el número de aviones y coger cada vez menos, ¿no? Si puedo ir en coche o en barco en otro medio, pues lo hago. Si no, si ese avión es indispensable por nuestro trabajo, por lo que sea, pues hay maneras también de compensar ese dióxido de carbono producido, que es ayudando, donando a organizaciones que se dediquen a reforestar, a cultivar, a plantar árboles, porque es la mejor manera al final de captar todo ese dióxido de carbono de la atmósfera. Hay muchas páginas web también que hablan de esto. Solo por ponerles un ejemplo, el promedio anual que debería una persona en Europa generar de CO2 para tener una armonía con el medio ambiente, con el calentamiento global para que no vaya más, sería 0,6 toneladas al año. Y lo que suele generar una sola persona en Europa es de 8,4 toneladas, para que tengamos un poco una idea. Y hasta aquí un poquito lo que quería decir, por tocar un poco qué quiere decir ecodharma y qué cosas toca, cómo el budismo y cómo la ecología pueden confluir y ayudarse mutuamente. Para terminar, voy a leer un poema más de Albert Einstein, o un refrán, párrafo. Y cuando lo leí, la verdad que me sorprendió mucho, aparte de que me emocionó, me sorprendió mucho porque fue Albert Einstein y no fuera, no sé, un ecologista o un biólogo o alguien así. Digo, wow, pues esto es más budista y ecologista que muchas cosas que he leído, ¿no? Y hay un término que le viene muy bien a este párrafo, que en Ecodharma lo llaman ecosattva, ¿no? Como bodhisattva, pero eh, centrándose más en el medio ambiente. Y termino con esto. Un ser humano es parte del todo, llamado por nosotros universo. Nos experimentamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de delirio óptico de la conciencia. Este engaño es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y afectos por unas pocas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y toda la naturaleza en su belleza. El verdadero valor de un ser humano está determinado por la medida y el sentido en que ha obtenido la liberación de sí mismo. Necesitaremos una forma de pensar sustancialmente nueva si la humanidad ha de sobrevivir. Gracias. Qué bien, muchas gracias, David. Muchas gracias, muy completa, muy rica tu charla,
una llamada de atención de corazón y de verdad muchas gracias. Creo que hace falta que recordemos ese compromiso que también tenemos y cómo va muy de la mano con nuestra práctica budista de la ética y una oportunidad de poder experimentar este placer más sublimes en contacto con la naturaleza. Muchas gracias. Pues antes de darle la palabra a todos para que hagan preguntas a David o que compartan sus comentarios, y nada más quiero darle la bienvenida a Erika María Palazzo, que no pudimos darle la bienvenida. Qué gusto que estén con nosotros, Vicente. Bueno, pues no sé quién quiera comentar algo, hacerle alguna pregunta a David, que levanten la mano y les vamos dando la palabra. Gracias, David. Impresionante. Me ha encantado tu plática. La verdad es que se nota claramente que está hecha con el corazón, que lo vives, lo sientes y lo disfrutas. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, pues poco más que añadir. Yo creo que a medida que uno va tomando mayor conciencia de sí mismo, se da cuenta precisamente de la dependencia del entorno. Y bueno, pues yo especialmente, yo creo que ya lo he comentado muchas veces en varios foros, pues me encanta el contacto con la naturaleza. O sea, me siento, para mí es algo indispensable, es algo con lo que disfruto y que además me inspira mucho. Pues nada, pues eso, nada, solo quería decir eso, que muchísimas gracias, David. Impresionante. Muchas gracias, Vicente. Bueno, me animo yo. Me pregunto, David, si has reflexionado, es que es interesante, hablaste del activismo, ¿no? Y sería interesante, yo he reflexionado un poco porque tengo, no mucho, pero conozco algunas personas que son bastante activistas en Inglaterra, por ejemplo, Pramachita es una mujer muy activista, pero me pregunto si tú tienes... ¿Has reflexionado o has hablado con otros, como has pasado bastante tiempo en Inglaterra y conoces miembros del orden muy experimentados, si has reflexionado en cómo el Dharma puede ayudar a dar una perspectiva en el activismo y si puedes ver como algunos pros y cons de cómo a veces el activismo, se me ocurre a mí pensar que hay formas de activismo que pierden la perspectiva y es como no sé, como los testigos de Jehová, perdón el ejemplo, que usan la Biblia y casi te van dando golpes con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una forma de activismo ecológico que en lugar de alienar a la gente, puedas animarlos, ¿no? De una manera que sea respetuosa y con una perspectiva dármica, ¿no? Entonces, y no sé si has pensado un poco en eso, ¿no? Cómo se presenta hoy en día el activismo y en cuestión de nuestros eventos, estados mentales, ¿no? Cómo nos presentamos, ¿no? Sí, gracias, Maitrigosa. Muy buena pregunta, la verdad. Sí, es algo que yo sigo también reflexionando continuamente, ¿no? Porque no es fácil, no es una pregunta fácil. Recuerdo un momento, por ejemplo, que para mí fue importante en un retiro de alguien que hablaba del veganismo continuamente, por ejemplo, ¿no? Y mi primera reacción fue, qué pesado, ¿no? Pero he de reconocer que al mismo tiempo, gracias a esa información, a mí me inspiró a buscar más información, a conocer más de cerca nuestras acciones por medio de la alimentación, nuestras consecuencias. Entonces, fue las dos cosas, fue algo incómodo, pero al mismo tiempo en mí resonó un deseo de saber más sobre el tema y de mejorar mi manera de comer, por ejemplo, en este caso. Entonces, a veces lo incómodo tiene la verdad o tiene algo de verdad detrás. Si nos molesta, como mínimo ver por qué nos molesta, ¿no? Si es que nos gusta mucho la carne simplemente y no queremos hacer el esfuerzo, como digo carne, digo cualquier otra cosa, ¿no? O es otra cosa, ¿no? Ir al fondo de la cuestión. Y un poco lo que decías de cómo
cómo el activismo se puede acercar de una manera dármica. Y yo creo que desde la compasión y desde el amor, creo que tiene que ser siempre movimiento pacífico. Creo que tiene que ser siempre desde la compasión hacia el que está creando el sufrimiento, no solo hacia la víctima, porque eso es fácil. Es fácil sentir compasión por la vaca que van a matar o por una persona que, bueno, no sé, por la víctima es fácil ser compasivo, pero nuestro trabajo como budistas es ser compasivo con el que hace la acción también, porque si no, caemos otra vez en la rabia y el odio y la separación, y el budismo es todo lo contrario. Queremos trascender eso, queremos volver a sentirnos unidos con las demás personas y con los demás seres. Entonces, con mucho amor, mucha paciencia y compasión. Gracias, completamente de acuerdo. Sí, me viene a la mente cuidar mucho de lo que le llaman en inglés righteous indignation, que se puede traducir como la indignación justificada, que en realidad no es justificada, es una forma de justificar nuestra rabia y hostilidad hacia otras personas, incluso al perpetrador, ¿no? No solo a la víctima, como tú dices, sino al que está siendo inconsciente, ¿no? Y es una verdadera práctica de paciencia, de kshanti, ¿no? Gracias, David. Bueno, primero muchas gracias, David, por tu charla. Gracias. Creo que la unión de budismo y ecología es algo que está ahí, que debemos de trabajarnos todos un poco. Mi pregunta es, no sé, a mí a veces me da la impresión, no sé si estoy equivocada, corrígeme, pero a lo mejor en sitios más, en comunidades más pequeñas o más cercanas a la naturaleza es más fácil llevar una vida más ecológica, pero a mí a veces me da la impresión que en las sociedades así más evolucionadas o incluso en la ciudad, la ecología o el llevar una vida ecológica o un consumo ecológico muchas veces se asocia un poco a una cierta élite, porque comer ecológico, por ejemplo, para una familia que gana 1.000 euros al mes es imposible. Comer ecológico tal cual estamos, por ejemplo, pues en Valencia, ¿no? O te lo tienes que currar mucho, ir a buscar a pequeños productores, cosa que no a veces es tan fácil, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees que eso podemos cambiarlo o si realmente crees que podemos ir hacia un horizonte más de verdad, pues eso, de contacto con la naturaleza, de consumo más responsable, no sé, me parece que vamos justo a lo contrario, ¿no? A que la gente cada vez consume más, cosas más malas, es comprar y tirar, pero también eso, porque muchas veces eso está unido a una cierta precariedad, ¿no? No sé, ¿cómo ves eso? Sí, gracias. Muy buena pregunta también, sí. Yo creo que estamos hablando de un ideal, ¿no? Y como ideal, pues a veces es verdad que nos podemos abrumar porque igual que en nuestro camino espiritual, si todo el mundo va en la dirección opuesta y nosotros vamos, pues puede sentirse que a veces vamos contracorriente. Entonces, para mí la clave, yo creo, es al principio, cuando tenemos esa sensibilidad o ese deseo de mejorar, es elegir una cosa. Tiene que ser un proceso para que pueda asimilarse completamente en tu cuerpo, en tu ser, en tu vida cotidiana. No puede ser algo de un día para otro. Porque a veces cuando hacemos algo así radical, tenemos el mismo peligro que volvamos a esos hábitos también de una manera radical. Entonces, yo empezaría por elegir algún área de tu vida y decir, pues esta semana en vez de, por ejemplo, transporte, esta semana en vez de coger el coche para ir a no sé dónde, voy en autobús, ¿no? O esta semana en vez de comprar tal alimento que me encanta, que viene de Brasil,
pues me como una horchata y algo así, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy obvio, ¿no? Entonces también yo creo que la respuesta es tomando responsabilidad por nosotros mismos como individuos, no dejar que la sociedad nos marque nuestras acciones. En casa se pueden plantar muchas cosas en macetas, se puede buscar, a lo mejor no en herbolarios, que hay cosas carísimas, como tú dices, pero puedes buscar, hay alimentos que no están catalogados a lo mejor como ecológicos, pero que no llevan pesticidas. O es un poquito de investigación y un poquito paso a paso cada vez, sí. Yashomani quiere comentar algo. Sí, no, gracias David, ha sido una charla muy... sí, además iban como apareciendo esos puntos clave. Es que, bueno, así como el libro ese que fue casi lo que revolucionó todo, ¿no? La primavera silenciosa. A partir de ahí se movieron muchas cosas. Yo soy socio de Greenpeace desde muy pequeñito. Me compraba una revista que ya no existe, se llamaba Natura, y seguía las aventuras de, pues esto de los guerreros del arcoíris. Yo quería estar en ese barco cuando fuera mayor. Era fantástico, ¿no? Pero estaba un trabajo muy importante. Si tú leías los artículos, te dabas cuenta de que el planeta estaba en peligro, de que había que moverse y tal. Y tú lo hablabas en tu entorno, tu familia y tal. Y esas cosas eran cosas infantiles, ¿no? Era cosa de niños, ¿no? Pero esta gente seguía haciendo un trabajo, ¿no? Luego también se movió Petra Kelly, todo el movimiento verde alemán, lo metieron en el Parlamento y empezaron a hacer realidad muchas cosas que en mi entorno seguía sonando a algo que era infantil. Fijarse en las cosas ecológicas era algo de infantil, era una cuestión de, bueno, no era algo importante, no era algo serio como podía ser movimiento obrero o la política, la macroeconomía. Era como, bueno, vamos a acabar de ballenas hasta aquí, pero el realismo es otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día no solamente se lo toman en serio, sino que la realidad se nos ha caído encima, ¿no? Pero yo seguía con mis cosas infantiles, ¿no? Tanto es así que acabé haciéndome budista, ¿no? Porque el budismo me dio algunas claves, ¿no? Habían como un par de claves y era cómo traía a la realidad nuestra experiencia, ¿no? Entonces yo quería ver si tú ves ahí también claves, ¿no? Como, bueno, yo no podré cambiar el mundo, pero me puedo cambiar a mí y a partir de ahí puedo cambiar el mundo. Y no tanto cómo voy a hacer un trabajo tan enorme. Yo todos los días o cada 2 días me llevo a la basura un saco enorme de plástico y en casa somos 2 y me escandalizo. Entonces no es tanto, yo no puedo organizar eso, pero puedo ver cómo me estoy sintiendo, estar atento a cómo me siento y a partir de ahí algo se va a mover. Tarde o temprano algo se tiene que mover, ¿no? No sé si tú ves ese enlace entre Dharma y el ecologismo real, el que nos toca hacer, sí o sí, ¿no? Sí, totalmente, sí, muy bonita la historia de las revistas de Greenpeace. Sí. Yo tenía la del panda, la que... sí, totalmente, lo que tú dices, para que haya un cambio efectivo, tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Y por eso estamos meditando y por eso estamos interesados con nuestra práctica y el budismo. Y hay una frase que dice Akupa también en este libro, Touching the Earth, que ahí saqué algunas cosas de ese libro. Akupa es un miembro de la orden budista, Triratna también, y muy comprometido, igual que Guhyapati. Creo que son de la misma generación más o menos. Y muy comprometidos. Y él dice, olvida la idea perdón. Perdón que interrumpa, porque seguramente no van a saber quién es Guhyapati. Les dices que es el que lleva... Sí, perdón. Sí, Guhyapati es el que abrió el centro en Cataluña llamado así Ecodharma. Tiene un centro de retiros que hacen prácticas de activismo, de ecología, de budismo, ¿vale? Y tiene un trabajo también
con campos de refugiados, de inmigración. Pueden entrar en la página web. Ahí también encontré mucha información. Volviendo al punto de Akupa, como que soltar que vayamos a cambiar el mundo solos, soltar esa palabra esa ilusión, porque es una ilusión, es una fantasía, no vamos a salvar a nadie, ni vamos a salvar a nada. Entonces, nuestra labor, como decía James Hillman en la entrevista, nuestra labor para poder tener las ganas de cuidar de la tierra, tenemos que primero sentir que formamos parte de ella. Primero tenemos que romper con esa alienación, esa ilusión de separación. Porque si seguimos con ese complejo de superioridad y nos vemos aquí arriba como seres humanos y todos los demás seres aquí abajo, nunca los vamos a cuidar porque vamos a pensar que son menos importantes. Entonces nuestro primer paso es romper esa separación y esa superioridad. Y a partir de ahí, cuando tú reconoces, pues lo que decíamos antes, que necesito del agua, de la lluvia que viene por el río para poder seguir vivo. Si yo voy al río y hago esa conexión, si yo voy al campo y cojo mis propias frutas y hago esa conexión y siento que esto es mi casa, pues habrá más probabilidades de que yo la cuide. Pero sí, lo primero es empezar por nosotros, no usar nada para, como decía antes, señalar o puntualizar a nadie. El budismo, si es algo, va de nosotros mismos. Muy bien, gracias. Recuerdo un eslogan que se ha vuelto muy famoso del pensamiento ecológico moderno, que dice un poco como piensa globalmente, actúa local. Sí, y me parece importante esa perspectiva, empezar por nosotros. Algo que tú mencionaste es que a veces pensamos que la idea de activismo tiene que ver como casi como mostrar, proyectar nuestra imagen y vean que yo estoy, pero no, o sea, hay un activismo que puede ser más efectivo y que puede ser, ¿cuál es la palabra? Que es anónimo, donde tú estás estando en casa. Y me parece muy buena la pregunta de Amparo, o sea, no podemos estar comprando productos siempre completamente ecológicos o locales, pero definitivamente hay forma. Nosotros vivimos en una comunidad y todos tenemos un apoyo económico muy, muy bajo, pero el ser vegetarianos ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en varias comunidades que yo viví en Inglaterra, había un acuerdo de todos compartían un coche en lugar de que cada quien tenga un coche. Y no tienes familia, si no tienes hijos, es una de las formas más efectivas de contribuir a disminuir la contaminación. Entonces, hay definitivamente formas en las que podemos contribuir a contaminar menos. Y como tú decías, cada quien elija que tú no puedes decir a los demás, no tengas hijos, no hueles, no. Cada quien que tome responsabilidad de qué manera quiere conectarse con la naturaleza. Y me gusta mucho tu punto de lo fundamental es reconocer esa conexión con la naturaleza y lo alineado que estamos. Caterina. David, muchas gracias por tu charla, me encantó. Gracias. Estoy aquí también yo estudié arquitectura, soy arquitecta, pero estoy haciendo un máster en reciclaje arquitectónico, que es como la rehabilitación de los edificios. Pero de hecho todo lo que hago es como pensando en las consecuencias, o sea, siempre pienso en el principio y en el fin de lo que voy a usar, de lo que voy a... Y creo que es como una forma de empezar a hacer desde que me levanto hasta que me acuesto, así como hacemos con la meditación y como hacemos un mapa de todo lo que hicimos, las actividades del día, pues también un poco como tener conciencia de las acciones que hice y cuánto contaminé, ¿no? Entonces, desde lo que comemos, desde lo que nos levantamos, y yo no soy vegetariana todavía, fui en un tiempo, pero estoy en el proceso y no como mucha carne, pero pues estuve mucho tiempo anémica.
pero siempre pienso en las consecuencias de lo que como y primero trato de no tirar comida, que es una cosa que he visto mucho en Europa, que aquí se tira mucho. Yo soy de Colombia y en mi país, por ejemplo, pues también se tira, pero digamos que hay como unos medios para, pues si vas a cocinar mucho, los restaurantes donan para la gente que vive en la calle, ¿no? Entonces, desde lo que consumes, desde lo que vas a comer al día, si vas a desayunar frutas y ver un poco como esa huella ecológica que estás generando. De hecho, hay aplicaciones que puedes descargar en el teléfono que miden tu huella ecológica. Entonces, ¿cuánto fue lo que ahorraste? Pues es como un pequeño proceso y pues lo comparto para que hagan análisis, como decía, no recuerdo el nombre del señor que habló hace un momento, de la bolsa de basura que tira y son 2. En mi caso, aquí también pasa lo mismo. Yo vivo con 2 compañeras y la basura es increíble. O sea, ¿y qué pasa si no pasa la basura? Como pasa muchas veces en Colombia, que la basura se retrasa y no pasa y las bolsas están todas rotas por los perros, ¿no? Entonces, es ver lo que somos también un poco, ¿no? En qué nos convertimos, como en un producto de consumismo, de la ropa. Entonces todo el mundo las tiendas estaban cerradas en Portugal, abrieron y todo el mundo está desbordado comprando porque como que la moda, si no estás a la moda estás como, no sé. Entonces es un poco como no dejarnos llevar por la televisión, por todos los medios de consumismo y empezar a hacer nuestra propia, que no necesitamos comprar porque también orgánico se volvió una moda. Entonces, si vas a orgánicos, pues tú puedes tal vez hacer acciones, ir al mercado, o sea, tratar de consumir en lo local. Prefiero comprar en un pakistaní que comprar en el mismo supermercado que estás alimentando otra cosa. Entonces, eso es solamente como para agradecerte y me encantó la charla y pues voy a seguir investigando sobre el tema. Qué bien. Gracias, Catherine. Nos quedan 3 minutitos, entonces quizá una última persona para algún comentario o pregunta. Yo te puedo decir gracias, infinitas gracias, David, por la charla, me encantó. Los poemas, esa frase de Albert Einstein me pareció genial y sorprendente también, como te sorprendió a ti. Creo que es un compendio, ¿no? Un resumen de gran cantidad de cosas muy importantes. Y bueno, creo que saco mucho para pensar, para reflexionar y para actuar sobre mí misma de tu charla. Y bueno, como comentario personal con el tema de la ecología, siempre me llamó la atención, es como que había una frase que a mí, cada vez que la escuchaba, yo decía, hay algo que tenemos que salvar el planeta, ¿no? Cuando escuchaba, tenemos que salvar el planeta, yo decía, wow, qué pedante, ¿no? Qué cosa más, pero qué poca cosa somos nosotros frente al planeta, ¿no? Creo que también el tema de sentir, tratar de ubicarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestra medida? Y el respeto, ¿no? Hacia la naturaleza y hacia el planeta que nos abraza y nos abarca, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, muchas gracias por la charla y por la propuesta que has tenido. Gracias, María, me alegra verte.